1, 2, 3. ¿Está esto en marcha? Hola y bienvenidos al podcast de Ardilana. Un podcast dedicado a la lana, al punto y a todo lo que tenga que ver con las fibras. Soy Miren de Ardilanac y podéis encontrarme en Instagram en @ardilanac o en mi página web ardilanac.com. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, sea cuando sea que me oigas, bienvenido al tercer podcast de Ardilanac. Ya llevamos 3, todavía me aguantáis. Muchas gracias a todos los que os unís ahora o me venís siguiendo desde el primero. Que sepáis que sois los que me empujáis a grabar otro capítulo más con sus temas y sus discusiones y demás. Sigo dando vueltas con el micro, por si os dais cuenta, volvemos a tener el sonido del primer podcast, vuelvo a tirar de micrófono del portátil con el que grabo porque el capítulo anterior lo grabé utilizando un micrófono para gamers y el resultado no fue del todo satisfactorio según con qué dispositivo me estabais escuchando. Así que como el primero funcionó medianamente bien, vamos a quedarnos con lo que funciona. En esta primera parte, pues como siempre, os voy a hacer una introducción de lo que será el siguiente podcast, las comeduras de tarrotejeriles que llevo estas 2 semanas y pues las cosas que he estado tejiendo, hilando, tiñendo, etcétera, etcétera. Como habéis podido ver en Insta, me he terminado el Enchanted Mesa y me he pegado una rapada del copón, que creo que fue casi a la vez, porque cerré los puntos, estrené en jersey y esa misma tarde me corté, me pasé la maquinilla por el pelo. Sin más, de vez en cuando hago locuras de estas. Pudisteis ver también que os presenté un jersey de estos oversize total, que en un principio no pensaba ni siquiera publicar. El jersey ya tiene 2 años, está bastante baqueteado, pero como pareció interesarle a la gente y es un raglan muy sencillito y demás, he escrito el patrón. Ya he comprobado la duda que tenía, que era realmente el número de aguja, no sabía si lo he hecho con un 10 o con un 7. Y ya está listo para pasar al testeo. Voy a necesitar testers. No me da exactamente igual la talla que tengáis, lo único que necesito que tengáis suficiente lana super bulky en el stash, porque no sé, o sea, prefiero que rebajéis stash que os compréis la lana para hacer el testing. Poneros en contacto conmigo vía mensajes de Instagram o me dejáis el mensaje en el blog y ya os mando el PDF y os explico lo que tenéis que hacer para este testing. Luego además, con esto de la rapada y que estoy notando mucho frío en la cabeza, me he hecho un gorro a todo correr, pero ha quedado resultón, ha quedado bonito. Se hace con una sola madeja de lana worsted y me parece que puede ser interesante sacarlo como muestra de las worsted Donegal que yo misma suelo teñir, o cualquier madeja de worsted que os haya quedado por ahí dando vueltas después de haber terminado un jersey, que no hayáis devuelto a la tienda o que simplemente os ha quedado ahí en una esquina cogiendo polvo, ¿no? Es un gorro de 8, he empezado desde la coronilla y para este también voy a necesitar un par de testers, exactamente lo mismo que un jersey. Os ponéis en contacto conmigo y os explico lo que tenéis que hacer. En cuanto a mis comeduras de tarro tejeriles, desde el último podcast en el que os hablé de política, de diversity y demás, bueno, que sepáis que sigo metida con todo ese tema de la diversidad y demás, y ya veréis por dónde apareceré con el tema. Echa de la culpa a Sonia Desmadejada, que nos pegamos una buena charla el domingo por la mañana sobre el tema. He estado, aparte de todo el tema de la visibilidad de distintos tipos de gente y demás, esta semana caí en un post de Instagram que me pareció muy interesante, que hablaba de la disponibilidad de las lanas para la gente y cómo hay mucha gente que cuando ve lanas de tintoreros indie dyers, tintoreros independientes como puedo ser yo,
o algunos otros compañeros como Teresa de Ovejita B, Laia de Sokuna Troca, los chicos de Roble de Almoer, Paca la Alpaca. Me estoy dejando aquí, me podéis cortar las piernas si queréis. Pero bueno, Marga de Gretan de Fibers, sabéis a quienes me refiero del mundillo. Muchas veces os puede echar para atrás el hecho de que las madejas os resultan caras. Que al final nosotros tenemos que jugar con los márgenes que tenemos que jugar, ninguno nos estamos haciendo rico con esto. Entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención de esto es que de un tiempo a esta parte han como desaparecido o no están tan de moda lo que hace unos años sí estaba de moda y que fue una de las cosas por las que yo acabé muy metida en este tema del hilado, que fueron los One Skein Projects, proyectos de una sola madeja. Proyectos que se tejen usando una sola madeja de fingering, una sola madeja de worsted, una sola madeja de aran, o sea, una madeja que sea un tesoro para ti, que puedas hacer un chal o puedas hacerte un gorro, unos guantes, unos calcetines, que sean esa pieza de semilujo que puedas utilizar para lucir tus habilidades tejedoras, saliéndote un poco de la norma con las lanas, ¿no? Entonces me he propuesto a mí misma que este año ya saqué un libreto de One Skein Projects reuniendo los que ya tenía hechos, que es el Banaka 2018, pero este año, fin de año, quiero hacer un Banaka 2019 y publicar en él pues todos los patrones que saque de calcetines, chales de una sola madeja, etcétera, etcétera. Ya os iré avisando según vayan saliendo estos proyectos del One Skein Project. Digo, este es uno de esos One Skein Project. En este caso, el gorro del que os he hablado antes es uno de esos proyectos de One Skein Project. También, a raíz de los stories de Ovejita B, que es como mi especie de Pepito Grillo tintorero, voy a poner también en marcha un programa de Jan Support que le he copiado descaradamente y que, como es muy buena persona, me lo ha dejado hacer así sin más. Va a ser un poquito diferente al de ella. Podéis encontrar las condiciones en la página web, encontraréis un sitio donde pone Jan Support, leéis ahí pues qué es lo que hay que hacer para poder participar. Así como resumen, os voy a decir que son cantidades limitadas. Yo no tiño grandes cantidades de lana cada vez que tiño, hago tintadas muy cortas porque me gusta trabajar así, me gusta trabajar con tintadas cortas, etcétera, etcétera. Además casa mucho con todo este tema del One Skein Project, ¿no? O sea, yo no tiño para hacer varios jerseys a la vez, lo que tiño es para hacer varios gorros, chales, calcetines, estas piezas pequeñas que os decía, ¿no? Sí que van a estar enfocados a gente que quiera participar en esto de los One Skein Projects. No van a ser gratis del todo, va a tener que pagar cierto porcentaje que va a ser lo que me cuesta a mí comprar una madeja. Mi tiempo y lo que me cuesta el tinte, etcétera, etcétera, sí que quedarían a mi cargo, pero lo que me cuesta la base, pues sí que habría que cubrirla. Nunca serán más de 6 euros. Ahora estoy hablando de memoria, pero si queréis participar en este Jan Support, si sois unos diseñadores noveles o... Me da igual que no seáis diseñadores noveles, pero si sois unos diseñadores noveles y queréis diseñar con una de mis lanas, por favor poneros en contacto conmigo. Sí que os voy a pedir que firmemos un contrato para que sí que os voy a pedir que os comprometáis en sacar ese patrón. O sea, no voy a regalar las lanas porque sí. O sea, os pido que forméis parte de este círculo de Diversinity y de conseguir hacer llegar el punto a un público lo más mayoritario posible, etcétera, etcétera. Y luego están los suapetines de 2019, que si no os habéis apuntado, muy mal me parece. Es mi tercer o cuarto año participando en esta iniciativa de Pilar y este año es una iniciativa especialmente guay porque Pilar nos ha pedido a los participantes que hagamos un donativo para apuntarnos a una asociación canaria de asistencia hospitalaria que me pareció extremadamente interesante y como también colaboro como tintorera, este año lo que voy a hacer es, en vez de poner un descuento de gastos de envío, un descuento del 15% o algo por el estilo, descontar mis patrones de calcetines o lo que sea, he decidido que 5 euros de cada madeja de fingering que se venda para estos suapetines, ya sea para tejer unos calcetines o para enviarlos como parte del paquete,
irán para la asociación. Es exactamente lo mismo que hice con el Teach Out Collective el verano pasado, que estuve pasando parte de las madejas y de las fibras que teñí, pues fueron una donación a la asociación Clara Campoamor, y me parece que es un aspecto muy importante de todo esto del activismo lanero y demás. Y si por ejemplo tienes una ONG y quieres vas a hacer una subasta, vas a hacer una rifa o algo por el estilo, puedes ponerte en contacto conmigo y veríamos cómo colaborar. Y ya sin más dilación, pues pasaremos al primer tema de este tercer podcast, que tiene que ver con la lucha de los derechos de la mujer y lo relacionado que está con todo lo textil. Cuando hay mucho alboroto es porque algo está pasando. Creo que tanto los negros del sur como las mujeres del norte están todos hablando de derechos, y a los hombres blancos no les queda más que ceder muy pronto. Sojourner Truth, activista, tejedora, en Akron, Ohio, en 1851. Este capítulo del podcast ya sabéis que está dedicado en parte al Día de la Mujer Trabajadora del 8 de marzo. Tanto este capítulo como el siguiente, el tercero y el cuarto, van a tener una sección en la que me dedique al feminismo y a la lucha por los derechos de las mujeres. En este momento os voy a hablar sobre la relación que tiene el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con una huelga de camiseras que tuvo lugar en Nueva York en 1909. Como sabéis, las huelgas y las mujeres son algo que se viene dando desde la antigüedad. Si os gusta la literatura clásica griega, los que no os hayáis leído Lisístrata o no hayáis podido ver la obra de teatro, pues os animo a verla porque es muy interesante Lisístrata. No os voy a contar de lo que va, simplemente buscadla. De hecho, creo que hay una película sobre Lisístrata. Luego, en la Revolución Francesa, el papel que jugaron las mujeres, ¿sabéis cuál fue? O sea, fue casi tan importante como el de los hombres. Fueron las mujeres las que empezaron la marcha hacia Versalles. Esto es historia de la mujer. Entonces, aunque el Día Internacional de la Mujer Trabajadora lo establecieron las Naciones Unidas en 1975, sabemos que hay varios precursores o varios eventos que se suelen utilizar como el origen está aquí. Hoy os voy a hablar de esta huelga de las camiseras de Nueva York que os he dicho, que es también conocido como el levantamiento de las 20.000. Fue un levantamiento, una huelga que pusieron en marcha mujeres inmigrantes en fábricas textiles, liderada por una inmigrante europea llamada Clara Lemlich. Empezó el 23 de noviembre de 1909 y para 1910 la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres consiguió acordar mejoras salariales, de condiciones laborales y reducciones de jornada. No en todas las fábricas de Nueva York, pero sí en algunas de las que estaban sufriendo esta huelga. Esta huelga obligó a los sindicatos masculinos a tomarse a las mujeres en serio, porque los sindicatos masculinos tenían una visión muy machista sobre las mujeres. Ellos creían que el trabajo de las mujeres era algo que tenía que ser temporal hasta que tuvieran hijos y se quedasen metidas en casa teniendo hijos y cuidando de esos hijos. O sea, era algo transitorio, por lo tanto, estaba bien pagarles menos y estaba bien que tuvieran menos derechos laborales que los hombres porque era algo que no iba a durar siempre. Esta sublevación de las mujeres acabó transformando la industria textil. Este levantamiento de las 20.000 se dio de frente con la oposición y el juego sucio por parte de los dueños de las fábricas y el establishment, que emplearon la represión policial y judicial contra ellas, contrataron a matones para acosarlas, las detenían de manera arbitraria. Los jueces les reprochaban más el mal comportamiento que ningún delito que hubiesen podido cometer. O sea, es como una especie de constante histórica en todo movimiento de gente oprimida o de gente discriminada que empieza a quejarse de sus condiciones. Siempre el grupo dominante les dice: estáis haciendo mucho ruido, así no se protesta, haced el favor de, si queréis protestar, iros a esa esquinita, no hagáis mucho ruido, no molestéis. Obviamente, si no se molesta, no se puede cambiar nada, como demuestra esta huelga.
consiguieron darle un poco la vuelta al tema de la opinión pública gracias a la Liga del Sindicato de Mujeres, que es una liga fundada por sufragistas para el apoyo de la mujer trabajadora, que ayudaron organizando piquetes, porque tenían experiencia las sufragistas montando piquetes y demás. Y el catalizador de las simpatías públicas hacia esta huelga fue el hecho de que alguien en su infinita sapiencia detuvo a la presidenta de la Liga de los Sindicatos de Mujeres. Así, en números, se estima que hubo entre 20.000 y 30.000 personas que secundaron esta huelga. El 70% de las personas que la secundaron fueron mujeres. El 90% de estas mujeres eran judías del este de Europa, inmigrantes judías del este de Europa. En un mes se detuvo a 723 personas y solo 19 fueron condenadas. Y se ponían multas de $2.500 al día. Haced cálculos. La propia Clara Lemlich fue detenida 17 veces y le rompieron 6 costillas. En esa época el trabajo femenino en la industria textil de Nueva York era mayoritario. En 1900 el 50% de Nueva York, la población neoyorquina eran inmigrantes. Y en la industria textil sobre todo trabajaban mujeres y niñas y mayoritariamente judías. Había varias compañías grandes y pequeñas, se trabajaba desde casa o en talleres más o menos grandes, pero casi todas formaban varios conglomerados muy grandes. Los más importantes eran Triangle y Laserson Shirtwaist Factories. Quedaros con el nombre de Triangle. Como he dicho, el 70% de la fuerza trabajadora eran mujeres, de estas el 50% eran judías y un tercio de ellas eran italianas. Casi todas estas mujeres de origen europeo habían tenido experiencia como sindicalistas en Europa, entonces estaban acostumbradas a protestar. Las mujeres se encargaban del montaje y el acabado y cobraban una miseria, porque se suponía que eran trabajos menos cualificados que los de los hombres, que eran los que cortaban y prensaban las piezas ya terminadas. La semana laboral duraba unos 65 horas de media, pero a veces se podía extender hasta las 75. Y muchas veces estaban obligadas a aportar las herramientas de trabajo, o sea, las agujas, el hilo, la máquina de coser, etcétera, etcétera, corrían de la cuenta de la trabajadora, no las ponía la empresa. En algunos lugares de trabajo se les bloqueaban las puertas para evitar que parasen o descansasen y tenían que pedir permiso para ir al baño. Y luego, como ya os he dicho, para marzo de 1910 se habían conseguido negociar con algunos de las empresas y se había conseguido mejorar las condiciones y la huelga pues había desconvocado. Pero el 25 de marzo de 1910, una de las empresas que no habían firmado estos acuerdos sufrió un incendio en el que murieron 146 personas, de las cuales 123 eran mujeres. La mayor tenía 48 años y la más joven 14. Durante mucho tiempo hubo muchos de los cadáveres que no fueron identificados. Y si alguna vez vais a Nueva York, hay un parque en Brooklyn en el que hay un monumento dedicado a estas personas. Esta fábrica, que se llamaba la fábrica de camisas Triangle Waist, ocupaba los pisos 8, 9 y 10 de un edificio que hacía esquina entre dos calles en Greenwich Village. Allí trabajaban 10 horas al día, más 7 horas los sábados, a unos $4 actuales la hora. O sea, estamos hablando de gente que hacía trabajo manual que hoy en día se consideraría cualificado, porque no cualquiera sabe coser una camisa. No están seguras las causas de este incendio. No se sabe si fue porque se incendió el motor de una máquina de coser o porque alguien tiró una colilla a un contenedor de restos de tela que no habían vaciado en 2 meses. Se propagó muy rápido hacia arriba, entonces se vieron afectados estos 3 últimos pisos y hubo tantos muertos porque la política de cerrar las puertas para que no pudieran descansar la estaban implementando, aunque los dueños de la empresa dijeron que las puertas estaban cerradas para evitar robos. Este incendio fue toda una tragedia, fue el accidente industrial donde más gente había muerto en suelo estadounidense en aquella época y obligó a cambiar las leyes de las normas de seguridad y salud y relanzó las protestas de la huelga de las 20.000. Como ya os he dicho, es uno de los precursores del Día de la Mujer Trabajadora y los sindicatos de mujeres
de la industria textil tuvieron mucha fuerza y tuvieron mucho peso en este tipo de protestas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Así que ya sabéis un poquito más sobre la lucha por los derechos laborales de las mujeres, que luego poco a poco, a raíz de la internacionalización y la generalización de esta festividad, se han ido convirtiendo en reivindicaciones que tratan sobre todo los derechos de la mujer, desde los derechos laborales a los reproductivos y cualquier tipo de protesta que tenga que ver con la discriminación contra las mujeres, que aunque a muchos les cueste verlo, las mujeres seguimos estando discriminadas en muchas áreas de nuestra vida. Y desde aquí, desde Ardilana, pues uno de mis objetivos es, además de contaros estas historietas de lana y demás que pueden resultar más divertidas, pues sí hacer un poquito de este trabajo de memoria y recuerdo de todas las que vinieron antes que nosotras y a las que les debemos de agradecer el voto, o poder ir a comprar una lavadora sin que tenga que venir nuestro marido a firmar el permiso para comprarnos una lavadora. Y así, después de esta parte así un poco más seria y un poco más profunda, damos paso a una parte que es igual de seria, un poco más galimatías, ya veréis un poco más adelante por qué, en el que os hablo de una de las mujeres que más admiro de la historia, y que es, junto con Alan Turing, la persona a la que, si alguna vez pudiese viajar en la máquina del tiempo, me gustaría conocer, que son ella, Alan Turing y Lewis Carroll. En esta sección de historia del tejido, al que todavía no le he encontrado un nombre un poco más chistosete, esta semana me voy a meter con telares. No toca punto a dos agujas, no toca hilado, esta vez nos toca un poco el tema. Vamos a meternos un poco con el tema del telar, muy por encima. Os voy a hablar de Monsieur Jacquard, que fue el inventor de un aparatejo que se ponía encima de los telares, que permitió que estos trabajasen a una velocidad mayor de la que podían trabajar, manejadas solo por un humano sin más. Jacquard, también conocido como Jacquard, según la definición creo que encontré la definición en la Fundeu, porque en la RAE no aparece Jacquard como sustantivo, es sustantivo masculino, tela con motivo geométrico de distintos colores. Luego os explicaré por qué yo soy de la manía de no utilizar Jacquard para referirme a los jerseys tejidos a mano, pero luego os explico por qué, más adelante. La palabra en castellano es un préstamo del francés y es la utilización directa del apellido del inventor, que a principios del siglo XIX inventó esta pieza de un telar que permitía la fabricación de telas de motivos geométricos muy intricados y muy trabajados. Este mecanismo fue inventado por José-Marie Jacquard en 1801. Lo importante de este aparatejo era que utilizaba unas tarjetas perforadas para tejer patrones en la tela. No inventó el telar entero, el telar entero ya estaba, pero sí que inventó la máquina que produce el movimiento independiente de los hilos de la urdimbre para conseguir el dibujo. Como sabéis, los telares, la tela de telar tiene dos componentes, uno es la trama y otra es la urdimbre. Pues lo que movía el telar de Monsieur Jacquard es la urdimbre. Cada tarjeta perforada corresponde a una línea del diseño, imaginaros, ¿no? Una línea del dibujo. Dice, y sumando tarjetas con tarjeta, con tarjeta, con tarjeta, con tarjeta, se conseguía el patrón del dibujo. Cada agujerito de la tarjeta correspondía a un gancho, que tenía la posición arriba y posición abajo. Así, según llegaba la tarjeta al lector del aparatejo, el arnés de la urdimbre o subía o bajaba, depende de dónde estaba el agujerito de esta tarjeta. La secuencia de subidas y bajadas de este arnés es lo que hacía aparecer el dibujo en el tejido. Un telar, para que os hagan números, un telar con 400 ganchos y 4 hilos por gancho, que era lo que permitía cada gancho, permitía un ancho de tela de 1600 hilos. Yo desgraciadamente de telas no sé mucho, pero 1600 me parece una barbaridad de hilos para un telar. Las primeras máquinas tenían tarjetas de cartón perforadas
para el movimiento directo de las agujas que subían y bajaban los hilos, ¿no? Era una movilidad un poco más limitada. La segunda generación de estas máquinas, el cartón pasa a ser un papel continuo perforado que tenía un mecanismo que hacía que se duplicase la velocidad. Como no había que pararse a cambiar las tarjetas, va mucho más rápido, lógicamente. Hoy en día, que todavía existen telares de Jacquard, no los modelos antiguos, sino modelos actualizados, se maneja mediante señales electrónicas y son unos electroimanes los que activan o desactivan las agujas de estos arneses. Se pasó de unos 70 revoluciones por minuto en 1960 a los 600 revoluciones por minuto que puede alcanzar un telar que hace este tipo de tela hoy en día. Los tipos de tejido que salían de los telares de Jacquard, o los tipos de tejido que deberían ser exclusivamente de Jacquard, son el brocado, el damasco, el piqué, el lampás y el brocatel. ¿Por qué? Entonces aquí ya veis por qué digo yo que el tejido a 2 puntos no debería de ser considerado Jacquard, porque no sale de esta máquina. Podría imitarlo, pero no sale de esta máquina. Este telar no se lo inventó como tal Monsieur Jacquard, sino que es una evolución de unos inventos anteriores de otros señores que también eran franceses, que se llamaban Bouchon, Falcon y Bocasson. Todos terminan en on. Pero el que consiguió patentar esto fue Jacquard. Después de una visita de Napoleón, de uno de los Napoleones, que le enseñó cómo funcionaba el telar y demás, consiguió la patente. El uso de estas tarjetas perforadas, como os he estado diciendo, se considera hoy en día uno de los pasos más importantes en la historia del hardware. Y fue el precursor conceptual del desarrollo de la programación. Es Charles Babbage el que desarrolla su máquina analítica entre 1833 y 1842, el que después de ver cómo funcionaba uno de estos telares, pensó que su máquina analítica podría funcionar de la misma manera. ¿Y por qué es tan importante esto de la máquina analítica? Porque es Charles Babbage y es esta máquina analítica lo que nos lleva a la segunda parte de esta sección de historia de lo textil, que es en la que os hablo de cómo, por culpa de estos telares y por culpa de estas telas, hoy en día tenemos programas de ordenador y se los debemos a una mujer. Esta mujer es Ada Lovelace. Ada Lovelace, Augusta Ada King, condesa de Lovelace, nacida en 1815 y muerta en 1852, es una matemática, informática, escritora y genio inglesa. Más conocida en todo el mundo por ser hija de Lord Byron, así que os podéis hacer una idea de los genes que traía esta mujer, y es su única hija legítima y nunca tuvo contacto personal con su padre, porque su padre las abandonó a ella y a su madre al mes de haber nacido Ada, y no volvió nunca a Inglaterra. Byron se fue por ahí y, como si os sabéis un poco la historia de Lord Byron, murió en Grecia cuando Ada tenía 8 añitos. Fue su madre, para intentar evitar que su hija siguiera los pasos de su padre y se dejase arrastrar por la locura que había arrastrado a Byron, promovió el interés de la chiquilla por la lógica y las matemáticas. La niña tenía facilidad para estos temas, pero es que su madre además se lo fomentó a base de preceptores, profesores, todo lo que ella quisiera. Si tenía que ver con estos temas, ahí estaba, ¿no? Es gracias a una de sus preceptoras con las que conoce a Charles Babbage, del que os he hablado hace un ratito, que la llamaba la encantadora de los números. Y es Ada la que traduce del italiano al inglés unos trabajos hechos por un ingeniero italiano sobre la máquina analítica de Charles Babbage. Y es a esta traducción del artículo al que agrega los que hoy son sus famosas notas, que son como bastante más largas que el artículo en sí, y es en estas notas donde aparece este primer algoritmo diseñado para la máquina, ¿no? La Ada tenía una forma de ver la ciencia como ciencia poética. Esta visión es la que lleva a Ada a plantearse preguntas sobre la máquina analítica, estudiando cómo los individuos y la sociedad se relacionan con la tecnología como herramienta colaborativa. O sea, estamos hablando de un siglo XIX, un tema que hoy en día sigue siendo de total y absoluta y candente actualidad. Para que veáis
lo visionaria que era esta mujer. Era tan visionaria que es ella la primera en ser capaz de deducir la capacidad que podrían tener estas máquinas de ir más allá del cálculo. Babbage y el resto de los que se dedicaban a estudiar este tipo de máquinas analíticas creían que solo servían para manejar números. Y los algoritmos que se escribieron para estas máquinas casi siempre tenían que ver con mover números. De hecho, el famoso algoritmo de Ada tiene que ver con la secuencia de números de Bernoulli. Pero Ada supo ver que este tipo de máquinas podían ir más allá. Os voy a leer una cita de las notas de Ada, de la sección G, para que veáis este salto mental que pegó esta genio, ¿no? La máquina podría actuar sobre otras variables además de los números, si se encontrasen objetos cuyas relaciones mutuas fundamentales pudiesen ser expresadas por la ciencia abstracta de las operaciones y que también fuesen susceptibles de la adaptación a la acción de las notaciones operacionales y el mecanismo de la misma. Suponiendo, por ejemplo, que las relaciones fundamentales de los sonidos de la ciencia de la armonía y la composición musical fuesen susceptibles de tal expresión y adaptación, la máquina podría componer elaboradas y científicas piezas de música de cualquier complejidad o extensión. Como veis, nos está describiendo los ordenadores con los que funcionamos hoy en día. Este ordenador con el que yo estoy grabando el podcast, nuestros móviles, etcétera, etcétera, todos se basan en este tipo de programas que lo que hacen es cuantificar cosas, convertirlas en lenguajes informáticos y hacer que mi voz, que estoy grabando yo hoy en Eibar, lo podáis escuchar mañana o pasado en Buenos Aires, Argentina. Y así, pues aquí estamos, ¿no? O sea, siguiendo los pasos de un señor francés que quiso facilitarle el trabajo a su padre y una señora inglesa a la que deberíamos reivindicar mucho más de lo que se la ha reivindicado y darla a conocer mucho más de lo que se le ha dado a conocer. Y dad gracias a Dios que Hedy Lamarr no tejía, porque si no, ahora directamente empezaría a explicaros por qué le debemos el wifi a una de las actrices más guapas de Hollywood. Así que espero que este 8 de marzo, entre todas esas mujeres pioneras de las que os acordéis también de Ada Lovelace. Y ya pues nos podemos meter en la sección de fibras de esta semana. Después de lo densa que fue la semana pasada el tema de las fibras y ese resumen tan condensado que me empeñé en haceros, espero que no os dejara demasiado dolor de cabeza. Esta semana, en esta sección de bichos y pelos, he decidido volver al redil y meterme con otro animal. Que en este caso no son ovejas. O sea, sigo sin meterme con las ovejas, os juro que en una de estas me meteré con ellas. Pero es que son tantas y son tan densas que prefiero ir por fibras un poco más manejables. Esta semana me voy a meter con una de las fibras que derivan de las cabras. No es el cashmere, ya nos meteremos con el cashmere, me voy a meter con el mohair. El mohair, que es una fibra que está muy de moda, que cada vez podemos encontrar con más facilidad en muchas marcas comerciales y hay muchos tintoreros independientes también haciendo auténticas virguerías con el mohair. No voy a echarme flores, yo también tengo mohair con seda, que es una forma bastante habitual de presentarlo. Si os pica mucho la curiosidad, los chicos de Roble de Almoher en su Instagram suelen poner fotos de sus cabras, que son adorables. Así que id a echarles un vistazo. Si no habéis visto nunca una cabra de mohair, podéis verlas prácticamente a diario. Entonces, el mohair es conocido por dos nombres, que son el mohair y la angora, cosa que lo que hace es delatar su origen turco. La palabra de la que se deriva mohair, que significa mujallar, y por favor perdonadme, ya sabéis que mi pronunciación nunca es la mejor, puede significar elección o selección o tela de pelo de cabra. O sea, es una de estas palabras polisémicas que han acabado por nombrar a la fibra entera. El origen es en Anatolia, en la ciudad de Angora, que es la actual capital de Turquía de Ankara. Angora también es el origen de los gatos y conejos de Angora. Yo tengo un medio persa, medio angora y es una de las cosas más suaves que existen en este mundo.
Y los conejos de Angora es de los que sale la fibra de Angora. Las cabras de Angora, la fibra que obtenemos es el mohair. Están muy relacionadas las palabras, pero no es lo mismo la Angora que el mohair. Existe presencia documentada de estas cabras de Angora hacia el 1500 a.C. O sea que ya llevamos unos cuantos años la humanidad trabajando esta fibra. Las cabras de mohair no son muy resistentes a climas fríos y hay que cuidarlas mucho. O eso es por lo menos es lo que nos dice la señora Debbie Robson en el Trees and Fiber Sourcebook, que ya sabéis que es como mi chuleta para esta sección. Hay varias posibles razones, pero una de ellas es que como el pelo les crece muy rápido y de forma muy constante, pues tienen una necesidad energética bastante importante, entonces un clima adverso pues no les sentaría muy bien. En adultos crece 2 centímetros al mes al año y el porcentaje es que llegan a producir en un año el 25% del peso corporal de la cabra en fibra. Pensad cuánto pensáis vosotros, pensad el 25% de pelo y haced cálculos. Se las esquila a la mayoría 2 veces al año y metabólicamente son unas cabras que requieren de mucha energía. Las cabritas más jóvenes son las que generan la fibra más fina y valiosa. La primera vez que se las esquila es sobre los 6 meses o cuando los rizos de estas monadas miden unos 10 centímetros. Esto es lo que conocéis por kit mohair. El sistema de clasificación así resumido, porque luego depende de si es el Mohair Council of America o el Australian Mohair Marketing, pues son un poco diferentes, luego os explicaré cómo lo hace cada una, pero bueno, así de manera un poco resumida, el kit mohair es el más fino que hay, el yearling es el medio y el adulto es el mohair que es un poco más tieso, ¿no? Que podemos tener todos la idea esta del mohair con más cuerpo. El Council of America, el Mohair Council of America, estima que el Superfine Kid tiene que tener entre 24 y 26 micrones, el Fine Kid entre 27 y 28, el Good Kid entre 28 y 29, el Superfine Yearling, que esto es el que tiene casi un año así, entre 31 y 32 micrones, o sea, los números que os estoy dando, os estáis dando cuenta que están bastante parecidos a los que los estuve dando con el Jack. Ese Jack muy fino de 20 y pico micrones. Si os interesa mucho el tema, podéis encontrar en el post que voy a hacer de esta fibra en el blog, podéis encontrar todas estas clasificaciones porque es que esto es muy largo. Los productores comerciales de esta lana, no las granjas pequeñas y demás que la trabajan, suelen centrarse sobre todo en la fibra blanca. Los criadores más pequeños intentan conseguir colores como el crema, un marrón rojizo, un gris o un negro y un color que a mí me chifla muchísimo y no sé cómo decirlo en castellano, que se llama fawn, que es un color así como de cervatillo. Entonces, no sé cómo así es ese color. La fibra de estas cabras es todo un universo. O sea, te puedes tirar toda tu vida estudiándola y si ya digo que las ovejas son densas, pues la cabra de mohair también. Yo os lo estoy intentando resumir lo máximo posible, pero vamos como vamos. Se divide en 3, pero no es por distinto tipo de raza, sino por la edad del animal. Como os he dicho antes, el kit mohair, el kit mohair serían los cabritillos pequeños, el yearling, que serían los que ya han cumplido el año, y luego los adultos, ¿no? Aunque la población mundial de cabras de Angora es muy consistente en las características del vellón y demás, las variaciones se suelen dar entre los distintos sexos de los animales, a qué familia pertenecen, incluso a qué zona del vellón pertenece el hilo, la fibra que estamos cogiendo. Los machos suelen tener una fibra más tosca, las hembras suelen tenerla más suave y la mejor fibra para hilar suele provenir del flanco del animal. Lo que hace especial al mohair tiene mucho que ver con sus escamas. Si habéis visto alguna vez una imagen de un pelo al microscopio, sabéis que no es una cosa lisa. Todos los pelos tienen como una especie de escamaciones, ¿no? Las escamas del mohair son más finas, más lisas y más grandes que la del resto de fibras de pelo.
¿Cuál es la consecuencia de esto? Ese lustre tan espectacular que tiene el moher, que es muy resistente al fieltrado y que es muy escurridiza. Si alguna vez, las hilanderas, si alguna vez hiláis moher, conviene que estéis bastante concentrados porque es muy fácil que se escurra entre los dedos si la estáis hilando ella sola. Es una de estas fibras muy... no con vida propia, pero sí de estas que para cuando te das cuenta ha desaparecido entre los dedos. Químicamente la composición es muy similar a la lana, pero no tiene la elasticidad que tiene la lana. Porque no tiene un componente que ya os explicaré lo que es cuando hable sobre las ovejas, que se llama crimp. Pero sí tienen rizos. O sea, el crimp es algo independiente del rizo en la oveja, en el pelo de la oveja. Además, la fibra de moher es una fibra que tiende a crecer 1/3 de su propio tamaño y luego se retrotrae sin problema, pero tiene mucha caída, entonces hay que tenerlo en cuenta al utilizarlo. O sea, es una fibra que según en qué formato esté hilada puede crecer. Resiste bien a las arrugas y dicen que tiende a no atraer la suciedad, como tiene unas, por la característica de las escamas, dicen que tiende a repeler el polvo y estas cosas. Es muy absorbente y antes de sentir humedad, o sea, tarda mucho en acumular humedad como para que la puedas notar, y es excepcionalmente duradera. De hecho, el moher adulto de cabras adultas se utiliza para tapicerías y alfombras de lujo, porque no hace pelotillas, aunque si no está bien hilado suelta pelo. O sea, hay que hilarlo de una manera concreta para que no hagas estas pelotillas. A pesar de que sea una fibra que es dura, o por definición es dura, y que es bastante delicada de procesar. Es muy fácil que se manche tanto con la orina de los animales como con plantas en las que se puedan frotarse con la tierra. Si se sumerge durante mucho tiempo en el agua, a demasiada temperatura y en agua que sea muy ácida o muy alcalina, pierde el lustre. Y además se puede romper y puede amarillar. La recomendación que se da para el moher es lavarla a 60 grados. La grasa, la lanolina del pelo se funde a los 39 más o menos. Tiende a ser muy densa, pero se puede hilar tanto haciendo un hilo muy definido y muy parecido al pelo humano, por decirlo de alguna manera, o algo como más esta imagen que tenemos todos del moher, de esta especie de nubecita con halo, ¿no? Es una fibra que es muy alta para todo lo que sean las lanas que se suelen denominar novelty, que son las que están hiladas en buclé o haciendo pelotones. Es que en inglés en la terminología suena mucho mejor que en castellano, pero slab suena mejor que pelotón, pero os hacéis la imagen. Y además, si se hace buclé y luego se peina, tiene uno de los halos más espectaculares que hay en el mundo de las fibras, ¿no? Es más fácil trabajarla antes de peinarla y sacarle todo este pelo que cuando está sin peinar. Si alguno de los que me estáis escuchando tenéis oportunidad de ir a Ezcaray, que es un pueblecito de La Rioja, en Ezcaray hay una fábrica que hacen unas mantas de moher que lo flipas, con unos telares que lo flipas, y que allí podéis ver cómo hacen todo este proceso de hacer las mantas cuando el hilo todavía está sin peinar y luego las peinan. Son unas mantas que son una nube. En mi casa siempre ha habido y es una maravilla. Si tenéis la posibilidad de ir y pillar la fábrica abierta, que os dejen echar un vistazo, admirar las mantas y admirar los telares que tienen allí y todo lo que se puede ver por allí. Yo esto lo he vivido desde que era muy pequeñita, porque mis padres nos han llevado más de una vez. Y a día de hoy, siendo adulta, alguna vez que he ido me parecen de las mejores mantas que hay. Hay que peinarla con mucho cuidado y antiguamente se utilizaban un tipo de cardo que se llama Dipsacus sativus, que son estos cardos que tienen pinta de capuchón con espinas, que no se usaban ellos solos así. O sea, se cortaban estas cabezas de los cardos
se ensartaban en palos, estos palos se ponían sobre una tabla y eran estas tablas las que se utilizaban para cardar. Yo la primera vez que vi una de estas tablas fue en esta fábrica de mantas de Ezcaray que os he dicho antes, y es un tipo de cardo que salvaje, se da mucho por La Rioja, y por aquí en Euskadi también es fácil encontrarlo en el monte. Y si alguna vez venís de visitar Dilanak, tengo un cubo de metal lleno de este tipo de cardos, y me lo suelo llevar de excursión por ahí. Como os he dicho, se tiende a favorecer el pelo blanco en el moher, y solo en los últimos 20 años se han empezado a criar para obtener otros colores. Siendo el blanco el color dominante y los otros colores recesivos, hay que jugar bastante a la genética para conseguirlo, y se está haciendo hibridando con otras cabras y demás, y se corre el peligro de alterar la estructura de la propia fibra. Entonces, después de esta introducción, bueno, no es una introducción, de toda esta parte un poco espesa, pues os voy a hacer el resumen de lo que sería la fibra del moher. El peso del vellón, cuando lo clasificamos como kid, como una cabrita pequeña, anda entre los 700 y los 1600 gramos de fibra. Una hembra joven puede darnos entre 1,6 kg y 3,2 kg, un macho joven entre 5,7 kg y 6,800 kg, una hembra adulta entre 1,8 kg y 3,900 kg, un macho adulto entre 4,5 y 11,3 kilos, y como os he dicho antes, el 80-90% de este vellón es utilizable, o sea, son vellones que se pueden utilizar prácticamente enteros. El largo de la fibra es más o menos cada 6 meses, puede crecer en unos 7 centímetros en jóvenes y entre 10 y 15 centímetros en adultos. El diámetro, como os he explicado antes, puede variar entre 24 micrones de un superfine a los 39 de un adulto bueno. Los colores naturales, ya sabéis que mayoritariamente y aplastantemente es el blanco, y luego hay un grupo de rojos y un grupo de negros. Y luego es muy apto para el tinte porque coge los colores de una manera muy viva y muy brillante. Yo, por mi experiencia como tintorera con el moher, me permitió hacer lo que me dio la gana con los colores. O sea, hay otras fibras que se me han resistido más con el color. Una que me resultó especialmente un dolor de cabeza fue el cormo. Como fibra para hilar es una maravilla, pero para teñir es una fibra muy terca. Y el moher te deja hacer lo que quieras con ella. O sea, es una maravilla para teñirla. Para hilar, lo mejor es que busques un vellón que no esté muy seco ni tenga mucha grasa. O sea, es buscar una cosa que sea así intermedia. Dependiendo de la largura que tenga la fibra, puedes cardarlo, peinarlo o directamente hilarlo. Es una de esas fibras que te permite hilar directamente. El drafting, como os he dicho antes, es muy resbaladizo. Así que lo mejor es aflojar la entrada del hilo en la rueca, o sea, quitarle un poco el freno y que entre más despacio en la rueca, y darle más torsión de la normal para que la torsión se quede metida en el hilo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pedalea muy rápido, pero no dejes que el cabezal trague rápido la fibra. O sea, afloja el freno y dale a los pedales, o súbele el ratio. Es mejor, si estás en un sitio de ambiente muy seco, tener cuidado con la estática, trae muchísima estática, y si te está dando mucha estática a la hora de hilar, pues si le echas un poco de agua con un flis vas a tener menos problemas. Y si quieres mezclarla con lana, intenta que el conteo de micrones sea parecido, o sea, no mezcles un moher de 21 micrones o de 24 micrones con un Shetland de 30 y pico, ¿no? Intenta conseguir pues un Shetland más fino o una oveja de 21 micrones. O sea, intenta que sea lo más parecido posible. A menos que estés haciendo un artbat, ahí ya haz lo que te dé la gana. Y a la hora de tejer, el moher acepta prácticamente todas las técnicas de tejido, tanto de punto como de ganchillo, como de telar, como lo que se os ocurra. Es una fibra que se soporta muy bien cerca de la piel, para las más finas, para el kit moher. Y las de adulto y demás, como ya os he dicho antes, pues es más habitual utilizarlas para alfombras o para mantas y demás, y son unas fibras que dan mucho calor. Pesan poco y dan mucho calor. Así, este es el resumen sobre cómo manejar el moher. Espero que estas cabritas turcas os hayan parecido interesantes.
Si tenéis cualquier pregunta, como siempre, ya sabéis, me las podéis hacer a mí, si puedo os las respondo. Y si no, pues como ya os he dicho antes, tenéis en Instagram a unos chicos que tienen su rebaño de cabritas de Moer, que son Roledal Moer, y podéis, supongo que si les preguntáis no me echarán mucho la bronca. Y para terminar con el tercer podcast, ya sabéis que lo último que os suelo contar siempre son historietas mitológicas que tienen que ver con algún tipo, aunque sea tangencialmente, de cosas del tejer, del hilar y de las fibras y estas cosas. Como os dije la semana pasada, os lo lancé en plan acertijo y algunos acertasteis, que esta vez os voy a hablar de las nornas, que en plural, Nornir, perdón, que son los espíritus femeninos que controlaban el destino tanto de dioses como de hombres. Hay muchas, pero las principales son tres, que son Urd, Verdandi y Skuld. Urd y Verdandi se las considera como benevolentes y a Skuld tiene cierto punto más oscuro, negativo, problemático, ¿no? Urd significa lo que ha ocurrido, Verdandi significa lo que ocurre ahora y Skuld significa lo que debería ocurrir. Además, Skuld hace doblete como Valkyria, o sea que de vez en cuando se va de picos pardos por ahí con Thor a repartir hostias en la guerra. Como os he dicho, hay muchas nornas menores, muchas de estas suelen estar asociadas a individuos particulares y representan el destino en general de este individuo, no como estas tres que son algo más general. Viven en las raíces del fresno Yggdrasil y hilan los hilos con el que tejen el tapiz del destino. Cada hilo de su telar es el destino de una persona y pueden ser más cortos o más largos dependiendo de la vida que vaya a tener esa persona o ese dios. En la religión nórdica todo está muy preordenado, todo va a pasar y los dioses tienen sus propios tapices a los que no tienen acceso, no pueden ver lo que va a ocurrirles. Y así el destino de los dioses queda fuera de su control y saben que van a tener un final. Es uno de los temas más trascendentales y que siempre aparece en la mitología nórdica, ¿no? Fueron muy respetadas en la época vikinga y se decía que siempre estaban cerca cuando nacía un niño, ¿no? Un bebé. Y por eso a la madre recién parida se le solía ofrecer un porridge, que era una ofrenda realmente para las nornas, para apaciguarlas, que fueran benévolas y asegurar que tanto la madre como el hijo tuviesen una buena salud. Esto se une con la historieta que os voy a contar hoy sobre estas nornas, ¿no? Se dice que una vez las nornas visitaron en la casa de un noble danés cuyo primogénito acababa de nacer. Acudieron a la cama donde yacía la madre con el recién nacido y la primera norna, Urd, dijo que sería una persona bien parecido y valiente. La segunda norna, Verdandi, dijo que sería próspero y que sería un gran escaldo. Y mientras están las dos primeras nornas bendiciendo al niño, se corre la voz de que las nornas están visitando al niño, se arma un revuelo del copón en la casa del noble y en el pueblo y demás. Se llena la habitación de la madre de gente y no tienen mucho cuidado, tiran a Skuld al suelo y, como ya os he dicho, Skuld es un poco más oscura que sus hermanas, ¿no? Furiosa, se levanta y maldice al niño. Dice que el niño solo vivirá lo que dure el cirio que arde junto a la cama. La vela ya se había consumido casi por completo y la madre abraza al niño llorando desesperada porque el recién nacido va a morir porque le quedan unos minutos a la vela. A Urd no le hace gracia la maldición de Skuld, pero no puede hacer nada contra las palabras. No puede hacer que Skuld se retraiga de la maldición porque una vez dicha queda inscrita en el destino de este niño, ¿no? Entonces lo que hace es ir hasta donde está la vela, apagarla, no se consume del todo y sin que esté consumida del todo se la da a la madre. La madre la guarda con mucho cuidado y cuando el niño crece, el niño es guapo, valiente, próspero y es un gran escaldo, y cuando cumple cierta edad y sus padres ya son muy mayores, su madre le da la vela y le cuenta la historia de su nacimiento. Entonces él guarda esta vela
y la mete dentro del cuerpo de su arpa y la lleva consigo en todas las aventuras que vive, acompañando a héroes y reyes y demás, y fue exactamente como predijeron las 2 primeras nornas que sería, ¿no? Vivió muchas aventuras y llegó hasta los 300 años sin envejecer. Ya hacia los 300 ya empezó a tener algún que otro achaque, pero hasta los 300 años llegó hecho un chaval. Yendo de un lado a otro, acabó en la corte de un rey cristiano que lo obligó a bautizarse, y para demostrar que las antiguas tradiciones no eran ciertas y que todos los cuentos de la mitología eran absurdos, obligó a este escaldo a encender lo que quedaba de la vela, y ante toda la corte la vela se consumió e inmediatamente el escaldo murió. Así que el rey pues se tuvo que dar con un canto en los dientes, porque las maldiciones de Skuld duran toda la eternidad si hace falta. Una de las referencias literarias que más os puede sonar sobre las nornas son las brujas de Macbeth. O sea, si os hacéis esta imagen de las brujas alrededor del caldero y demás, es porque una de las asociaciones de las nornas al pie de Yggdrasil era que ellas sacaban todas las mañanas de un pozo que les quedaba al lado agua y arcilla, y se lo daban a las raíces del árbol para que éste siguiera verde y no se pudriera. O sea, el origen de la imagen clásica de la bruja en el caldero es el de ellas. Hay una discusión académica sobre si la imagen de hilanderas y tejedoras de tapices es por influencia de sus contrapartidas griega y romana, que son las moiras. Es una discusión académica. O sea, vosotros decidís con qué os quedáis. La semana que viene voy a intentar salir de Europa. Todavía no estoy segura de quién os voy a hablar exactamente, pero es más que probable que tire hacia Asia. Así que si alguno de vosotros tiene una figura mitológica que conoce, o una leyenda o una historia o que pueda encajar en esta sección de algún personaje, podéis poneros en contacto conmigo y contármela, y así yo la puedo contar en el podcast y hablarle a la gente de estas historietas que conocéis vosotros también. Y así llegamos al final de este tercer podcast, preparando ya los temas para trabajar en el cuarto, que tendrán que ver con fibras sintéticas, por qué es necesario esquilar a las ovejas. Os hablaré de alguna figura histórica interesante, volveremos a meternos con el tema de la influencia de lo textil en el feminismo, porque ya sabéis que tanto este tercer capítulo como el cuarto van a tener que ver con el Día de la Mujer Trabajadora. Y en cuanto a mitología, como os dije, me trasladaré hacia Asia. Esto ha sido todo y muchas gracias por escucharme. Recordad que podéis encontrar el podcast de Ardilana en iVoox y en iTunes. Y podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro blog, en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. La música que escucháis de fondo en el podcast está sacada de freemusicarchive.org. Y podéis encontrar las referencias de patrones y libros en nuestro blog. Y este podcast está registrado bajo licencia Creative Commons de 2019.